La clase de hoy va a tratar sobre emociones de valor negativo. La siguiente va a ser sobre emociones de valor positivo. Como introducción, tanto para los dos tipos de emociones, lo ideal es que intentemos no experimentar ni las positivas ni las negativas en un grado intenso. O sea, lo ideal es que cuando estemos en el trading, cuando estemos en nuestra sesión de trading, seamos muy neutrales. ¿Por qué? Porque tanto una emoción de valor negativo nos puede llevar a cometer errores como una emoción de valor positivo. O sea, usualmente nosotros podríamos decir en nuestras vidas que cuando tenemos una emoción muy fuerte o muy intensa, nos comportamos diferente a cómo nos comportamos cuando no tenemos esa emoción muy intensa, sea positiva o sea negativa. Y como les decía la clase pasada, eso nos lo dicen todos, pero yo les voy a decir cómo hacerlo, cómo hacer que no se presenten las emociones o que se presenten en una menor intensidad o que podemos controlar, porque sencillamente cosas que no podemos controlar. Y eso pues es lo que hacemos nosotros, los psicólogos, estudiar de qué depende que las personas sientan una emoción. Ah, mira, encontré que esto afecta las emociones. Bueno, entonces yo puedo modificar eso que afecta las emociones. Bueno, entonces, estas emociones de valor negativo podrían ser como por ejemplo el miedo, podría ser por ejemplo la ansiedad y podría ser por ejemplo la ira. Yo personalmente, se los confieso, las tres las he experimentado. Usualmente la que más experimentaba antes era el miedo. ¿Qué es lo que me pasaba? Tenía un análisis súper claro. Un análisis súper claro decía, aquí el precio va a subir o aquí el precio va a bajar, posiblemente va a subir, posiblemente va a bajar. Pero por miedo no abría mi operación. Y luego veía como el precio, muchas de las veces respetaba mi análisis, pero no abría la operación por el miedo a la pérdida. Ya luego vamos a ver cómo tratar ese miedo a la pérdida. También muchas personas sufrimos de ansiedad cuando estamos operando en los mercados, sentimos taquicardia, sentimos que no somos capaces de controlar esa situación y otras personas reaccionamos con ira. Perdimos una operación, no, yo no sirvo para esto, me enojo, me desquito con mi familia, me desquito con mis amigos o incluso nos desquitamos con nosotros mismos. Entonces todas estas son emociones que podemos experimentar mientras estamos en nuestras sesiones de operativa y vamos a empezar inicialmente a describir ciertas situaciones y luego al final les voy a mostrar estrategias que nos van a ayudar a nosotros a, uno, identificar cuáles son esas situaciones que me provocan a mí las emociones, porque si no sabemos cuáles son esas situaciones no vamos a poder intervenirlas. Primero hay que ser conscientes de lo que nos pasa y conocernos para poder hacer alguna intervención. Bueno, entonces vamos a seguir. Este era uno de los temas que me proponía Gustavo y que es algo muy común. No sé si de pronto alguno de ustedes acá opera índices. Eh, no sé si se dieron cuenta la bajada tan brusca que tuvieron los índices, eh, sobre todo hace 2 días, si mal no recuerdo qué fue. Y digamos que podría ser esto un poquitico, lo que se podría identificar en ese comportamiento del mercado que tuvo hace 2 días con esa bajada tan brusca. Digamos que el miedo, pero solamente el FOMO, que podríamos decir que es un tipo de miedo, podría describirse como una ansiedad generada por el temor a perderse un evento social o cualquier otra experiencia positiva. ¿Qué es lo que pasa? El mercado empieza a bajar y baja y baja y baja, como pasó hace 2 días. Entonces, nosotros vemos que de pronto ya hay traders que empiezan a publicar sus ganancias, de pronto hay personas en el chat, sea el que compartimos todos u otros, que empiezan a decir, cogieron la entrada, yo se las mandé, y ya justo lo que nosotros hacemos es que abrimos una operación precisamente porque no queremos perdernos ese evento social al que todos están acudiendo y donde todos están haciendo profit, entonces abrimos una posición. Seguramente como la bajada fue tan brusca, de pronto si habrían una posición en la mitad de la bajada, pues hubieran salido en profit. Pero muchas veces, y no sé si les ha pasado, entonces ahí es donde uno piensa que el mundo gira en torno a uno y que siempre está en contra de uno. Justo cuando hay un movimiento así largo, le entramos y justo ahí el precio se reversa. Entonces, esto, ¿qué es lo que pasa? Ya vamos a intentar descomponer en características, que es lo que les decía, una situación de FOMO. La vamos a descomponer en características, ¿por qué? Porque vamos a intentar entender qué es lo que pasa, cuáles son las situaciones
que conducen que nosotros nos comportemos de esa manera, como típicamente nos comportamos cuando el precio está haciendo esas bajadas tan bruscas o esas subidas tan bruscas. Entonces podríamos hacerlo de esta manera. Uno es que hay un beneficio de otros, lo que les decía. Muchas personas están publicando sus profits, están diciendo que van positivos. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que no queremos? Que sería el segundo punto. Nosotros no tenemos beneficios, no estamos teniendo beneficios mientras otras personas sí las están teniendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Reaccionamos con impulsividad y no medimos los riesgos. Este esquemita que ustedes ven acá de si entonces, o sea, si hay un beneficio de otros y nosotros no estamos teniendo ese beneficio, entonces reaccionamos con impulsividad y no medición de riesgos, es lo que yo les propongo a ustedes y luego les vamos a mostrar una herramienta al final de esta sesión que ustedes pueden tener y utilizar en su diario de trading para que empiecen a identificar sus propios comportamientos a la hora de su operativo. Entonces, ustedes podrían identificar, ve, esta semana o esta quincena o este mes he podido identificar que cuando en los grupos empiezan a publicar sus profits, yo empiezo a buscar o busco más justificaciones de entrar al mercado, pero pueden que esas justificaciones estén completamente erradas. Es sencillamente ¿por qué? Por esto que estamos llamando FOMO. Entonces, por eso les digo la importancia de reconocer cuáles son los factores que están influenciando nuestra impulsividad y nuestra no medición de riesgos. Y la impulsividad y la no medición de riesgos, ¿en qué se traduce? En stop loss. Y si es una medición de riesgos muy exagerada, o sea, que no la medimos para nada, va a ser un stop loss súper largo, que era lo que les comentaba la sesión pasada. ¿Cuántos de nosotros acá, qué es lo que hacemos? Abrimos una operación, ponemos un stop loss, el precio se nos va en contra. ¿Qué es lo que hacemos? Empezamos a ir bajando el stop loss. Entonces ya el stop loss no va a ser de 1%, va a ser de 2%, va a ser de un 3%. Y siempre pensamos, nosotros siempre, eso es un sesgo muy específico que nosotros tenemos, y siempre eso se llama un sesgo de supervivencia. Y es decir, nosotros siempre vamos a sobrevivir al mercado, siempre nosotros vamos a salir triunfosos, entonces alarguemos el stop loss, no hay ningún problema, alarguemos el stop loss, que yo voy a salir triunfoso de acá. Y efectivamente no, salimos en stop loss con un 3% abajo de la cuenta y esto se traduce en un montón de cosas. Se traduce en ira, por ejemplo, y por eso es importante tratarlas desde la raíz, desde el inicio, porque si no se pueden ir encadenando una tras otra, una tras otra, una tras otra, y ya termina siendo un embrollo o un embudo de emociones que son muy difíciles de digerir y muy difíciles de tratar. En cambio, si nosotros hacemos este esquemita, podemos identificarlas fácilmente y podemos saber cuál es la raíz del problema, porque primero estuvo el miedo antes de la ira. Y si yo no tengo miedo, entonces no voy a tener ira. Entonces podemos tratar el miedo. Ahora les voy a poner un ejemplo de lo que les digo ahorita, lo que les estaba diciendo del FOMO y de cómo nosotros siendo traders nos comportamos, que sería una manera errónea. Entonces, esto es un caso de una acción que es Meta. No sé si ustedes también revisen las acciones americanas. Y hay algo particular en muchas de las acciones, es que hicieron una corrección muy, muy grande. Pero bueno, esto es, supongamos que estamos atrás en el tiempo, nosotros hacemos trading con un amigo, nos compartimos análisis y estamos en este punto. En este punto, en esta flecha roja, nuestro amigo nos dice, ve, mira Meta cómo está subiendo. Justo acá tuvo un retroceso y después de eso pudo sacar este máximo de acá. Yo creo que es posible que Meta siga subiendo y además que eso es una temporalidad diaria. Entonces, bueno, eso fue lo primero que nos dijo nuestro amigo. Entonces nos empieza a crear cierto FOMO de que ya hay personas que están ganando dinero y que tú no estás ahí, tú no estás ganando dinero, tú no estás aprovechando esos beneficios. Entonces ya nos vamos otro poquitico más adelante. Acá nuestro amigo nos dice, ve, mira, justo el precio es un retroceso y dependiendo del análisis que hayamos hecho, que acá hay un order block, este order block dejó un imbalance, en fin, lo que sea, acá sería un buen precio para comprar, justo en este retroceso de acá. Y digamos que nuestro amigo entró acá, pero nosotros no entramos por alguna razón. Entonces antes nuestro amigo nos dijo, mira, esto está subiendo, y ya luego nos dijo, voy a entrar, y nuestro amigo entró. Ya luego nos vamos para el caso 3. Nuestro amigo cogió toda esta subida, y nos muestra que está forrado. De aquí a aquí, en esos momentos no puse los precios, pero si mal no recuerdo ya habías doblado,
sea, creo que era comprar en $140 la acción y en esos momentos ya estaba como en 280 o 290. O sea, ya había doblado la inversión inicial. Entonces él nos muestra, hermano, mira, espero que se hayas centrado conmigo, mira todo el profit que tengo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Esperamos, digamos que por nuestro análisis, esperamos un retroceso, cogemos el Fibonacci, miramos que está en una zona de descuento y decimos, acá voy a entrar yo. Ese no es el error, o sea, el error no es haber entrado ahí. Al menos técnicamente podría sí quizá haber un error por cualquier análisis que hagamos, pero el error está en pensar que después de esto el precio va a seguir subiendo. Y miren lo que pasó. Esta es la corrección que les decía de un 75%. Y esta corrección puede pasar en acciones, le pasó por ejemplo a, perdón, a Meta, Netflix también tuvo una corrección muy fuerte, Microsoft tuvo una corrección fuerte, y muchas otras acciones tuvieron correcciones fuertes. Entonces, ¿qué es en lo que él falló? Como les decía, uno, seguramente fue impulsivo. Esta es la respuesta, esta es la conducta que emitimos y que posiblemente no midió riesgos porque en el ejemplo hipotético la persona nunca salió de la operación. La persona puso su stop loss y lo fue bajando porque veía que su amigo hacía plata. Y digamos que el amigo, como les decía, él entró acá. Él pudo haber soportado todo este retroceso y seguía en profit. En cambio, él no pudo soportar ningún retroceso. Desde que abrió su operación ya estaba en negativo, básicamente. Entonces es lo que dice, no, mi amigo hizo mucho dinero, yo también puedo hacer mucho. Esperemos que eso en cualquier momento sube. Y no, acá terminó quemando básicamente la cuenta. Entonces, obviamente nosotros no queremos ser el caso de esta persona. Entonces, acá podemos ver en este comportamiento que les estoy poniendo el ejemplo, que hay impulsividad y que no hay una medición de riesgos. Usualmente, cuando estamos en esta situación, con estos parámetros, con estas características, nuestra medición de riesgos es muy diferente a cuando estamos mucho más neutros, mucho más tranquilos. Por eso les dije desde el inicio, lo ideal es que cuando hagamos trading seamos conscientes de las emociones que tenemos, porque si somos conscientes de las emociones que tenemos, vamos a decir, es posible que este stop loss no esté bien puesto y que estoy arriesgando más de lo que debería arriesgar. Y si somos conscientes, podemos hacer algo con eso. Porque no sentir las emociones, pues es muy complicado, es casi imposible. Bueno, entonces, después de este ejemplo, y espero que a muchos no les haya pasado, aunque seguramente a todos, y no solamente es esto, no es solo correr el stop loss, es toco el stop loss, entonces aquí abro otro largo, y tocó otro stop, entonces vuelvo a abrir otro, y toco el stop. Bueno, pueden ser muchas de las estrategias de operación que están abiertas, pero como les digo, el problema no es abrir una operación y que se te vaya en contra, pues porque eso nos pasa a todos. El problema es que cuando abramos la operación seamos impulsivos y no gestionemos de una correcta manera. Listo. Ahora vamos a identificar, ya no en una situación de FOMO, sino en términos mucho más generales, qué es el miedo a operar, no solamente en situaciones de FOMO. Entonces, digamos que podemos experimentar miedo por dos situaciones. Uno, por novedad. Usualmente nosotros, y es algo muy característico de nuestra especie y también de otras, cuando estamos interactuando con estímulos novedosos, sentimos miedo, sentimos ansiedad. Nos comportamos, como les decía en un inicio, con emociones usualmente de valencia negativa, que se experimentan negativo. Y la segunda es cuando ya no es novedoso, pero tenemos experiencias negativas vividas o que pueden vivirse. Estas experiencias pueden generar rechazo a eventos o estímulos que sean potencialmente peligrosos. Les voy a poner un ejemplo. Yo conduzco moto. La primera vez que me monté en una moto, seguramente la primera semana, sentía mucho miedo. Sentía que me iban a atropellar, sentía que me iba a chocar, sentía que me iba a caer. Entonces ese es el primer miedo de la novedad. Pero, ¿qué es lo que pasa? Después de una semana ya deja de ser novedoso. Entonces perdemos ese miedo. ¿Y cuál es el segundo caso? No me ha pasado, pero supongamos que en la moto me caí, o en la moto me atropellaron, o en la moto tuve un accidente y pisé a alguien. Entonces ya tuve una experiencia negativa vivida, y esa experiencia negativa vivida me genera mi miedo
a la hora de conducir, de coger la moto, de incluso pasar por la calle en la que tuve el accidente. Entonces son dos tipos de miedos diferentes. Ahora, nosotros tendríamos que identificar cuál es el miedo que nosotros tenemos. Si es este miedo que podría ser un miedo primario o este miedo que sería un miedo secundario. Obviamente el miedo primario es el normal, es el que todos experimentamos. Ahora, el miedo secundario, digamos que también todos en el trading lo vamos a experimentar porque todos vamos a tener pérdidas. Sin embargo, si tenemos una buena guía, una buena psicología, una buena gestión y un buen análisis técnico, nuestras experiencias negativas, o sea, nuestras pérdidas van a ser controladas y por ende no vamos a tener miedo a operar, o al menos el miedo a operar va a ser mucho menos. Entonces, cuando nosotros experimentamos cualquiera de esas dos cosas, sea la novedad o esas experiencias negativas, es cuando decimos, es imposible hacer dinero en el trading. Yo conozco muchos amigos míos, muchas personas que me han dicho que es imposible hacer dinero en el trading. Les cuento como experiencia. Yo antes de pasar mi prueba de fondeo, bueno, de estar pasando mi prueba de fondeo de comprarla, estuve en demo muchísimo tiempo. Estuve en demo 5 meses. Y a todas esas personas que me decían que era imposible hacer dinero en el trading, yo les mostraba mis resultados. Y claro, ellos me decían, no, me estás ocultando algo, esto no es así. Entonces, acá podemos ver cómo, dependiendo de nuestras experiencias, lo que nosotros vamos a decir, cómo vamos a pensar y cómo vamos a reaccionar va a ser diferente. Por eso las experiencias que nosotros tengamos van a ser claves. Por eso tenemos que intentar tener todo lo más claro posible antes de iniciar, porque eso en parte va a determinar qué va a pasar a futuro. Si somos los que vamos a decir, es imposible hacer dinero en el trading, o somos los que vamos a decir, es un mercado complicado, es un trabajo difícil, pero es posible. Lo único que tengo que hacer es cada día aprender, cada día ser mejor, y en la medida en que cada día sea mejor, cada día voy a ser más rentable. Otros van a decir, no, yo me quedo en cuentas demo. A mí me da mucho miedo operar real. Esos, por ejemplo, serían las personas que tienen miedo por la novedad. Pero si no somos capaces de pasar por esta fase, luego les vamos a mostrar cómo pasar esta fase, como les digo, es lo importante. O sea, lo que yo les estoy diciendo, yo creo muchas de las cosas, quizás esto no, porque esto ya sí es algo mucho más técnico, pero eso se los podría decir cualquier persona. Yo les voy a decir qué podemos hacer para muchas de las personas que tienen miedo y solo se quedan en cuentas demo. Tienen miedo de operar una real, tienen miedo de abrir una operación. Y eso nos pasa muchísimo. Listo. Y este sería el otro ejemplo que les acabo de decir, de no entrar a las operaciones, que yo hago todo mi análisis, marco bien mis zonas, espero movimientos, y lo peor es que en ocasiones el movimiento se da tal cual nosotros lo hemos previsto. Exactamente. Nosotros ya teníamos el plan, ya sabemos qué tenemos que hacer, pero no lo hacemos, precisamente por el miedo. Entonces dejamos de hacer dinero por una emoción. Bueno, sigamos. Entonces, como les decía, ¿qué vamos a hacer frente al miedo? El miedo en el trading es el mismo miedo que tenemos como en el ejemplo de la moto o una persona que está en natación, por ejemplo, la primera vez que se mete a la piscina le puede dar miedo y luego tiene un suceso y que casi se ahoga y ya tiene muchísimo miedo. O sea, eso le pasa a cualquiera. Y no es solamente en el trading, nos pasa en la vida en general. Entonces, muchos de los tips que yo les voy a dar no van a servir solamente para su trading, van a servir para su vida en general. O sea, hay personas que tienen fobias, por ejemplo, tienen fobias, yo que sé, a colores, a animales, y todo esto sirve para eso, para el trading o para cualquier tipo de fobia. Entonces, una de las estrategias que nosotros como psicólogos utilizamos para tratar, por ejemplo, fobias o algún otro de los trastornos de ansiedad son las aproximaciones sucesivas. ¿Qué es esto de las aproximaciones sucesivas? Ya les voy a explicar. Es que les voy a poner primero el ejemplo de una situación más general y luego un ejemplo de una situación de trading para que me puedan entender. Supongamos que yo le tengo miedo a algo muy irracional. Yo le tengo miedo a los caballos, por poner un ejemplo. Yo le tengo miedo a los caballos. ¿Qué es lo que nosotros como psicólogos hacemos con las personas que tienen miedo a los caballos? Hacemos aproximaciones sucesivas y esas aproximaciones precisamente a ese estímulo que es fóbico, que nos da miedo, son muy pequeñas, son pasito a pasito. O sea, nosotros tenemos que hacer una exposición, pero es una exposición controlada. Me explico. Una persona le tiene miedo al caballo, entonces lo que nosotros podemos hacer es, bueno, primero intenta imaginar un caballo. Bueno, luego
Segundo, intenta, no sé, buscar videos de un caballo. Bueno, entonces vamos haciendo aproximaciones más pequeñas. Primero una imaginación, luego vimos un video de un caballo. Siguiente, listo, ya vamos a ir a un establo donde hay caballos, pero lo vamos a ver muy de lejos. Luego nos vamos a ir acercando más poco, de a poco. Luego los vamos a poder tocar, luego los vamos a alimentar. ¿Y todo esto para qué? Para demostrar a la persona que los caballos efectivamente no te hacen nada. O sea, no hay razón para temer a los caballos. Y si la hay razón, no sé, que te haya pegado una patada, pues es un evento muy fortuito. O sea, eso le pasa a uno entre 1000, por poner un ejemplo. Ahora, entonces, ¿cómo vamos a hacer esas aproximaciones sucesivas en el trading? Para todos los que tenemos miedo, por ejemplo, de operar, que somos esos del ejemplo anterior de que no abrimos operaciones o que yo me quedo en la cuenta demo porque me da mucho miedo. Entonces, uno, escogemos un mercado que sea poco volátil. Imagínense un mercado que mueva poco, que en una sesión mueva pocos pips. Segundo, vamos a iniciar en demo. Y tercero, vamos a abrir operaciones en el menor lotaje que permita nuestro broker. ¿Por qué? Porque si le tenemos miedo a las pérdidas, ¿qué es lo que les acabo de decir de cómo enfrentamos los miedos? Exponiéndonos. O sea, tenemos que perder. Pero tenemos que perder estructuradamente. Solamente perdiendo es que le vamos a quitar el miedo a perder. Y por eso vamos a elegir un mercado poco volátil, por eso vamos a empezar en demo y por eso van a hacer operaciones muy pequeñas. Para que cuando perdamos poco, pero vayamos teniendo experiencias de pérdida. Entonces, seguramente después de esto, si seguimos haciendo aproximaciones sucesivas, yo luego voy a decir, bueno, créate una cuenta Cent, que esas cuentas Cent te permiten hacer operaciones de muy de muy pequeñas pérdidas o muy pequeñas ganancias. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces ya va a ser un poquitico más, vamos a incrementar el lotaje. Y lo mismo pasa con las personas que estamos pasando una cuenta de fondeo. Primero, empecemos con una cuenta de 10.000. ¿Pasaste la cuenta de 10.000? Bueno, ya puedes empezar con una de 50.000. Listo, ya tenés la de 50.000 y has cobrado. Bueno, pensá en comprar una grande, una de 300.000. Y así estamos haciendo aproximaciones sucesivas. Y así estamos disminuyendo nuestro miedo. Y si disminuimos nuestro miedo, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ser potencialmente mucho más rentables. A esa fórmula que les decía al inicio, de que es el análisis técnico, que es la psicología, que es el análisis fundamental, vamos a ir sumando un porcentaje. Nosotros sabemos que el mercado del trading, el trabajo del trading es probabilístico y nunca va a ser un 100% de probabilidad, no, pues si fuera así. Supongamos que en nuestro backtesting tenemos un 68% de probabilidad. Bueno, entonces, de 68, ¿qué es lo que va a hacer? Por poner un ejemplo, es 50% análisis técnico y 18% psicología. Bueno, entonces, yo sé que si no tengo psicología, es mucho más probable que mis trades se vayan stop loss. Entonces, por eso les digo, es una fórmula, son varias cosas. Es esto, más esto, más esto. Entonces, entre más mejor tengamos cada uno de los elementos, mejor va a ser nuestro trading. Ahora, esto ya sería no para las personas que tienen ese primer tipo de miedo a la novedad, sino que son personas como, en este caso, ya han tenido experiencias negativas y que para ellos es muchísimo más difícil, que de pronto es algo que nos ha pasado más, que somos las personas que decimos, no valemos para nada, el trading no es lo mío o el trading no nos deja dinero. Si nos damos cuenta, nuestros pensamientos son muy diferentes cuando estamos experimentando el miedo a cuando estamos experimentando una emoción positiva, como podría ser la felicidad, o también cuando estamos neutrales. En muchas de nuestras ocasiones, ese pensamiento va a servir como modulador de lo que vamos a hacer. Entonces, lo que yo les voy a proponer, espero que lo hagan, como les digo, espero que sumen en todo ese pedacito de probabilidad que ustedes pueden sumar para que sean mejores traders, es esta tablita de acá. En esa tablita de acá, lo que yo les propongo es que tengan también un diario de emociones y pensamientos en el trading. En este diario de emociones y pensamientos va a ser igual de importante que su diario de trading o que su plan de trading. Usualmente, cuando terminamos nuestra jornada de trading, así debería ser, nosotros registramos nuestras operaciones, ¿cierto?
ponemos en ocasiones el análisis que hacemos, entré por esta razón o no entré por esta razón, puse el stop loss aquí por esta razón, el take profit aquí por esta razón, que sería nuestro diario de trading, pero a la vez también les sugiero que tengamos un diario de emociones y pensamientos en el trading. Por lo que les digo, es también muy importante. Y como ponía en esta diapositiva de acá, lo que necesitamos es poder medir, poder saber qué es lo que nos pasa, poder conocerlo, porque si no, no vamos a poder controlar lo que nos pasa y vamos a seguir haciendo lo mismo. Y así como este esquemita que les dice acá, déjenme lo busco de nuevo. ¿Cómo, perdón? Bueno, en este esquemita que dice acá, digamos que acá nosotros nos estamos conociendo. Supongamos que somos nosotros. Ah, mira, yo me estoy conociendo y cuando hay otras personas haciendo beneficios y yo no tengo beneficios, reacciono de esta manera. Una posible solución podría ser, bueno, cuando estés en tu jornada de trading, no vas a coger tu celular o no vas a entrar a chats donde hayan personas publicando sus resultados. Entonces ya aquí eliminamos esta ecuación, esto de la ecuación. Entonces seguramente la impulsividad y la no medición de riesgos también disminuye. Es así de simple. Bueno, entonces, en este diario de emociones y de pensamientos en el trading, les voy a explicar y vamos a hacer un ejemplo para que todos nos queden claro. Y como les digo, espero que lo hagan, porque esto y de muchas otras cosas va a depender de su rentabilidad. No solamente eso, pero esto sí es una de las cosas claves. Entonces, primero se las explico, luego hacemos el ejemplo para que todo nos quede claro. Vamos a tener una situación que es un hecho, o sea, es algo que pasó y que todos podemos decir, eso pasó. Como por ejemplo, se cayó un vaso. Todos decimos, se cayó un vaso. No hay nada más que podamos decir. Luego es, a partir de ese hecho, ¿qué pensamiento me generó? Luego, a partir de ese pensamiento, ¿qué emoción me generó? Luego, a partir de esa emoción, ¿qué conducta hice? Y luego de analizar esto, yo podría decir, ¿cuál sería un pensamiento alternativo a esta misma situación? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Inicialmente, espero que se pueda ver bien. Entonces, vamos, como les digo, vamos a, como les dije ahorita también, vamos a hacer primero un ejemplo de algo más general y luego un ejemplo de trading para que nos quede completamente claro. Entonces, la situación sería, por poner un ejemplo, mi novia llegó tarde a casa. Esa es la situación, ese es el hecho. Todos podríamos decir eso. Mi novia usualmente llega a las 8 p.m. y esta vez llegó a las 9 p.m. ¿Cuál va a ser mi pensamiento? Ya van a pensar después de esto que soy celoso, un poquitico solamente. Entonces mi pensamiento es, estaba con Gustavo. Bueno, ¿cuál va a ser mi emoción? Ira, enojo, tristeza. Van a ser muchísimas, ¿cierto? Ahorita en los comentarios, bueno. ¿Y la conducta cuál sería? No sé, ya luego van a pensar que le pego, entonces no voy a poner que, que la maltrato. Digamos que va a ser que me aíslo, algo más digno de un psicólogo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo les propongo? Luego de que nosotros, obviamente este análisis lo vamos a hacer después de que pase todo esto. Pero luego, cuando estemos en un estado más de calma, porque las emociones son transitorias, o sea, es algo que tiene un inicio y un final, vamos a buscar un pensamiento alternativo. Como le digo, esto es una situación que esto nada se puede hacer. Mi novia llegó tarde a casa, usualmente llega a las 8 y llegó a las 9. Eso va a pasar sí o sí. ¿Cuál va a ser el pensamiento alternativo? Digamos que no es que estaba con Gustavo, digamos que estaba en un trancón. En otros países es un, como les dicen, embotellamiento. Bueno, había muchos carros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si estaba en un trancón, mi emoción no va a ser de ira, enojo, tristeza. Podría ser de preocupación, de llegó tarde, ¿será que no ha comido? Entonces mi conducta no va a ser aislarme, sino que va a ser otra diferente. Bueno, espero que les haya quedado claro. Ahora vamos a hacerlo con el trading. A ver si por ahí alguien quiere participar, alguien de aquí que le haya pasado alguna tipo de situación en el trading respecto a lo que está diciendo aquí David.
O Y que si, quiera, alguien que quiera abrir el micrófono también, ahí cualquier persona. o si no es en estos momentos capaz de identificar la situación, que al menos intente hacerlo y le empezamos a acomodarlos entre todos, cómo debería ser, para que sea un ejemplo y que sea más dinámico para todos. Así es. Por ahí creo que ya activé para que todo el mundo pueda hablar, ¿no? Entonces, el que quiera hablar, siéntase con la libertad de poder hablar. No muerdo, no, no, nada por el estilo. No soy enojón tampoco. Bueno, si entras a mentoría 1-1 conmigo, a lo mejor sí soy más enojón. Sí te regaño. Nadie vino. Híjole, se quedaron dormidos. Está bloqueado, dice. Eh, Creo que ahí ya puede, ya lo activé. Bueno, permitir. Ya, ¿me dicen si ya? ¿Ya o no? Sí, sí. Ah, ok, ya. Listo. Gus, Dímelo. no, créeme que las pérdidas de operaciones en trading afectan bastante. Sí, yo hace el año pasado, como en noviembre, octubre, digamos, me desconecté como una semana, 2 semanas, porque créeme que eso te afecta emocional, te afecta que hasta tu cuerpo cambia. A mí me pasó, me tocó que hacer un reseteo, pues, porque uno todo el tiempo, uno entiende que hay operaciones que pierden, pero uno todo el tiempo que quiere ganar, ¿sí me entendés? Pero cuando uno ve que todo le sale al revés, bastante duro. También conocí una persona que, Cuando perdiste ahí, ¿qué sentiste? ¿Qué pensamiento tuviste? no, pues como rabia, euforia, como dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué me pasa a mí nomás? Sí. También conocí la historia de una señora que en un día perdió $300 y le dieron ganas de suicidarse. Sí, pues gracias a Dios no lo hizo. Pero entonces las personas que, que hacen trading tienen que tener una mente muy abierta y estar como consciente de que lo que le puede pasar. Porque si alguien invierte mucho y pierde, créeme que eso le causa un trauma bastante difícil de superar. Qué Listo, excelente. entonces en esta situación, que relato, no puedo ver el nombre porque estoy desde el celular, pero Jason. bueno, bueno, sí, gracias por participar. Dijiste básicamente que tuviste una pérdida, o sea, tocó tu stop loss. Esa es una situación que todos diríamos, sí, tocó tu stop loss y nos pasaría a todos. Entonces, frente a eso, podemos pensar, tú dijiste, no, es que esto solo me pasa a mí. Es como lo que les decía antes del sesgo de supervivencia, de no, es que, y eso es, es curioso, que cuando tenemos la operación abierta, tenemos el sesgo de supervivencia, pero cuando se va al stop loss ya es todo lo contrario. Ya cuando tenemos el sesgo de supervivencia y tenemos la operación corriendo es, no, yo voy a salir positivo, yo voy a ser parte de esos que ganen, y cuando toca stop loss es, no, el mercado está contra mí. Entonces esto solo me pasa a mí, y luego esto uno empieza a tener pensamientos de inutilidad, de que no soy suficiente, o incluso el ejemplo que decía de una compañera que se quería suicidar. Esperemos que la conducta no fue esa por lo que dijiste. Y decías que la emoción era de rabia, seguramente decías que euforia, o sea, como estar como muy activado. Eso es lo que te referías, más o menos, supongo. Como una Sí, así activación es, muy, sí, así es. sí, exacto. Entonces, como una activación muy intensa de ese enojo o de como incontrolabilidad, como de querer. Y es una reacción que les digo, es normal cuando estamos enojados. O sea, cuando tenemos ira, a mí me pasa, por ejemplo, como yo respondo frente a la ira, es que mis músculos empiezan a temblar y yo siento que tengo que correr, o sea, que tengo que hacer algo, que tengo que estar activo de la ira que tengo tan bárbara. Bueno, ¿y cuál fue tu conducta? Fue que dejaste de operar. O sea, es parecida al ejemplo de aislarse. Entonces, de aislarse. Ahora,
vuelvo y te pregunto, digamos que tu pensamiento no haya sido solo me pasa a mí. ¿Qué pensamiento alternativo se te ocurre que podrías haber pensado frente a la situación de tener una pérdida o que haya tocado tu stop loss, una operación? Pues mírate, da la casualidad de que hace unos meses atrás alguien compartió en un canal un video de un paisano de Gustavo, Daniel Javi. ¿Sí me entendés? Entonces, pues en esos días me puse a escuchar y ahí en uno de sus videos decía de que si uno se cae 1000 veces, da la casualidad que tiene la oportunidad de levantarse 1002 veces, 1001 vez. Exactamente, entonces sería como un pensamiento como de positivismo, de, bueno, me Exacto. caí, toqué mis stop loss, pero mañana voy a tener un TP. Sería algo así como positivismo o algo así como, no, de esto se aprende, de esta pérdida se aprende, luego llegarán los TPs. Y bueno, y les pregunto, entonces, ¿cuál sería mi emoción si, bueno, sí, tuve una pérdida, pero mi pensamiento no es esto solo me pasa a mí o es que soy un inútil, sino que mi pensamiento es de positivismo y de esto se aprende y luego llegarán los TPs? Seguramente nuestra emoción no sea la misma. Podríamos seguir sintiendo rabia, sí, pero no va a ser igual de intensa. Y nuestra conducta seguramente no sea aislarse, sino que nuestra conducta va a estar en consonancia, o sea, va a ser coherente con nuestro pensamiento. Entonces, si yo estoy diciendo que esto se aprende, ¿qué es lo que me va a poner a hacer? Pues madre, tocó mis stop loss. Bueno, ¿por qué tocó mis stop loss? ¿Será que hice un análisis mal? ¿Será que fue por el spread? ¿Será que hubo algo que yo pudiese controlar que no estuve controlando y que hice mal? Y por eso les digo, es importante registrar todo esto. Acá les pongo, por eso es importante poder medirlo y poder conocerlo, para así poder controlarlo. Y por eso les comparto este especie de esquemita donde pueden hacer un diario de sus emociones y pensamientos en el trading para que puedan conocerse y luego de poder conocerse, poder manipular cuáles son las variables que controlan su comportamiento y sus emociones y sus pensamientos. Entonces, esto era pues como lo que les tenía para hoy. Ahí les di como algunos de los ejemplos que pueden tomar en ocasiones en las que tengan miedo por novedad o tengan miedo frente a estas experiencias negativas. O sea, el ejemplo que nos dice nuestro compañero es es un miedo que él incluso no operó por cierto tiempo por una experiencia negativa. Pero si nosotros hacemos esto, nos damos cuenta cómo funcionamos con nuestro pensamiento, con nuestra emoción y con nuestra conducta, podemos buscar maneras de solucionarlo. Y esta es una manera muy potente, primero para conocernos, primero para medir, primero para saber qué es lo que nos pasa y cuándo nos pasa. Y bueno, eso sería todo.